vamos a iniciar el estudio de la media aritmética ponderada. Esta es una medida de tendencia central bastante particular donde cada uno de los elementos tiene diferente peso, o sea, un valor asignado. Todo lo conocemos, por ejemplo, en las calificaciones. Se da mucho este tipo de media aritmética. Por ejemplo, digamos que estuviéramos en una evaluación donde nos dice, trabajo cotidiano tiene un valor de 10%, extra clase tiene un valor de 10%, pruebas 70%, concepto 5%, asistencia 5%. Eso nos está diciendo el peso que tiene cada uno de estos rubros. Entonces, si nosotros queremos saber la calificación final de nuestro periodo obteniendo estas calificaciones o estas calificaciones, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la media aritmética ponderada. Así, por ejemplo, si estas son las notas de Pedro y estas son las calificaciones de Susana, y nos preguntan cuáles son las notas o la calificación final que obtuvo Pedro y cuál fue la calificación final que obtuvo Susana. Entonces lo que tenemos que calcular es la media ponderada. ¿Cómo hacemos esto? En realidad es bastante sencillo. Simplemente realizamos la multiplicación del rubro por su peso, del rubro por su peso, del rubro por su peso y así sucesivamente. Sumamos todas esas multiplicaciones y dividimos entre el total de los pesos, en este caso 100%. Entonces, básicamente, si quisiéramos las calificaciones de Pedro, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tomar 90 y lo multiplicamos por su peso, más 85 y lo multiplicamos por su peso, más 85. Aquí tenemos que tener cuidado porque son dos pruebas 70%, entonces quiere decir que cada prueba tiene un valor de 35%. Entonces 85 por 35 y el 80 por otros 35. Tenemos que tener mucho cuidado en este caso. Vean que son calificaciones y las calificaciones, todos los pesos tienen que sumar 100%. En este caso 70 por su peso que es 5. Y finalmente el 100 por su peso, 100 por 5. Ahora sí, realizamos la división entre la suma de todos los pesos, pero sabemos que la suma de estos porcentajes da 100. 10 y 10, 20 y 70, 90 y otros 10 por 5 y 5 serían 100. Entonces dividimos entre 100 y así obtenemos el promedio ponderado de Pedro. Eso nos da entonces un resultado de 83.75. Ese sería el promedio ponderado de nuestro amigo Pedro. Para Susana tendríamos que hacer básicamente el mismo procedimiento. Su calificación por el peso, 65 por su peso y así sucesivamente, sumar todos esos resultados y dividirlos entre 100. Pongamos el resultado Susana y los invito a ustedes a que verifiquen que les dé la misma respuesta. En Susana nos da 81.9. Entonces los invito, como les dije, a realizar el procedimiento para ver si les resulta exactamente lo mismo. Si gustan le dan pausa y hacen los cálculos antes de continuar con el video. Calculemos en este caso, ¿cómo haríamos para determinar entonces el promedio ponderado en esta situación? Vean que en este caso es donde hay 3 pruebas y una extra clase. Y estas serían las calificaciones de 2 personas. Entonces, si quisiéramos saber cuál es el promedio ponderado de la persona 1 o la persona 2, es hacer exactamente lo mismo. Veamos, digamos con la persona de la nota 1. Sería nota 1, 80 por 20, más 85 por 30, más 90 por 35, más 85 por 15. Y lo dividimos entre el total de lo que da la suma de los pesos de los distintos valores. En este caso, 20, 30, 50, 35, 85 y 15, 100. O sea, dividimos entre 100. Eso nos resulta, vamos a verlo esta vez paso por paso, 80 por 20, 85 por 30, 90 por 35, 85 por 15. Todo entre 100. Eso nos resulta un promedio ponderado
o una media ponderada de 85.75. Eso es básicamente la media aritmética ponderada, porque cada una de las calificaciones en este caso tiene pesos distintos. O sea, no pesa lo mismo este 90 que solo tiene un peso de 10% a estos resultados de exámenes que tienen un peso de 35% cada una de ellas. O sea, tienen una ponderación distinta. Si nosotros tenemos eso, necesitamos calcular la media aritmética ponderada, pero para datos agrupados, entonces aquí sí tenemos que tener cuidado en un detalle. Necesitamos obtener la marca de clase. O sea, es indispensable obtener la marca de clase para obtener la media aritmética para datos agrupados. Una vez que ya tenemos quién es la marca de clase, simplemente multiplicamos esa marca de clase por cada una de las frecuencias absoluta o relativa que nos hayan dado. Se suman esos productos y dividimos entre el total de la suma de frecuencias relativas o absolutas que nosotros nos dieron. O sea, básicamente acá es lo mismo que calcular el promedio que ustedes ya conocen, con la única diferencia que esta vez los datos que vamos a utilizar son las marcas de clase. Entonces, por ejemplo, en esta situación, nos dicen que tenemos la distribución de 58 empleados de una transnacional según salario semanal recibido. Esto obviamente está en miles. De 450.000.5 a 475.000.5 empleados ganan, son 9 personas que ganan entre esos salarios. Hay 6 personas que ganan salarios entre 475.000 a 500.000,5 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos aquí obtener la media aritmética, vean que lo que nos dieron fueron intervalos de clase. Entonces, para poder calcular la media aritmética o promedio, tenemos que obtener la marca de clase. O sea, es indispensable obtener la marca de clase. ¿Cómo se obtenía la marca de clase? Bueno, recuérdense que la marca de clase es el valor medio que está entre el límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de clase. Entonces, vamos a calcular el primero. Sería la suma de estos dos valores, que sería 450.5 más 475.5, todo dividido entre 2. Eso nos da 463. Entonces esa es nuestra primera marca de clase. Y hacemos lo mismo con la segunda. Sería entonces 475.5 más 500.5, todo dividido entre 2. Eso nos da 488. Y procedemos igual con las demás. Los invito a que verifiquen ustedes los resultados. Bueno, ya tenemos todas las marcas de clase. Si les hago notar lo siguiente, entre intervalo de clase e intervalo de clase, la distancia que hay entre cada una de estas marcas de clase tiene que ser igual. Por ejemplo, si ustedes ven la diferencia entre 488 y 463 es 25. La diferencia entre 513 y 488 tiene que ser 25 también. Entonces, en realidad, si ustedes tenían los dos primeros, ya los demás tienen que mantener esa misma distancia. Entonces, haber sumado 25 más 25 más 25 más 25. Entonces, con los dos primeros ustedes ya pueden obtener todos los demás. Porque en buena teoría, los intervalos de clases, la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, también tiene que cumplirse esa diferencia entre cada una de las marcas de clase. Bueno, ya tenemos las marcas de clases y la frecuencia absoluta. Entonces, aquí podemos obtener la frecuencia manualmente, como indicaba el procedimiento, multiplicar la marca de clase por su frecuencia, la marca de clase por su frecuencia, la marca de clase por su frecuencia, y así sucesivamente, y dividir entre el total de datos, que era el mismo procedimiento para obtener el promedio o media aritmética normal en una distribución discreta. Acá entonces ustedes ya una vez que tienen la marca de clase y la frecuencia absoluta, perfectamente obtienen el promedio usando la calculadora, si ustedes gustan, o hacen el procedimiento manual. Por ejemplo, con la calculadora recordemos los pasos. Ustedes primero tenían que ir al modo estadístico, pero eso sí, asegurarse que tengan activada la columna de frecuencia. Eso era Shift Mode, bajaban con la direccional
buscaban el modo estadístico, que es el 4, y se aseguran que la frecuencia, o sea, la columna de frecuencia absoluta esté activada. Entonces le damos 1, on. Ahora sí, damos modo estadístico, que es el 3, 1 menos var, y ahora sí, ingresamos los datos de nuestra tabla. En este caso, 463, 488, 513, 538, 563 y 588. Pero tenemos que ingresar la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces nos vamos a regresar. 463 tenía una frecuencia de 9, entonces le damos 9. 488 era de 6, entonces damos 6. 513 era 13. 538 era 12. 563 era 10. Y finalmente 588 era 8. Entonces ya ingresamos los datos en nuestra tabla. Presionamos a C sin miedo y le damos Shift 1 para el modo estadístico y le damos la opción de var, que era de variables. Entonces le damos 4 y queremos es el promedio, media aritmética. Entonces le damos 2. Recuerden que este resultado es lo que tiene la calculadora en memoria. Tienen que darle igual para obtener ahora sí el promedio. El promedio entonces, media aritmética, es 526,73. Vamos a copiar directamente como nos quedó. 526,79. Esa sería nuestra media aritmética. Noten que entonces ustedes pueden hacer el procedimiento manualmente. No se sabe cuándo no tengamos la calculadora a mano o no. Pero si tienen la calculadora pueden utilizar el modo estadístico. Si no, tienen que realizar todas las multiplicaciones, sumarlas y dividirlas entre el total de datos. O sea, lo más recomendable es que ustedes agreguen aquí en la columna, si tuvieran que hacerlo manualmente, el resultado de cada una de las multiplicaciones y les quedaría de la siguiente forma. O sea, 463 por 9 da 4167, 488 por 6 da 2928 y así sucesivamente. Realizan las multiplicaciones, las suman y dividen entre el total de datos. En este caso eso nos quedaría de la siguiente forma. Sumamos todos esos valores y dividimos entre 58. Eso nos daría la media aritmética, que sería 526,79, exactamente como nos había resultado. Entonces, noten ustedes que si ustedes quieren obtener la media aritmética, cuando tienen intervalos de clase, simplemente obtienen la marca de clase e ingresan la información como lo hacíamos cuando calculábamos con datos discretos. Ahora, si no tienen la calculadora a mano, tienen que hacer las multiplicaciones del dato por su frecuencia, sumar todas esas multiplicaciones y dividir entre el total de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si nos dan por intervalos de clase, pero no nos dan la frecuencia absoluta, sino lo que nos dan es la frecuencia porcentual, o sea, la frecuencia relativa? En ese caso, el procedimiento es exactamente el mismo. Obtenemos la marca de clase, lo multiplicamos por su frecuencia y dividimos entre el total, que en este caso sería entre 100, lo que nos quedaría más o menos así. Ok, dividí un momento esto porque en realidad debería venir primero la marca de clase y después su frecuencia. Entonces, la marca de clase, ¿cómo quedaría? Recuerden que lo que hacemos es sumar el límite superior y el límite inferior y lo dividimos entre dos. O sea, el límite superior más el límite inferior, que es 6500 en este caso, y dividimos entre dos. Eso nos da 7500. Entonces, la primera marca de clase es 7500. La siguiente marca de clase es similar. Sumamos el límite superior, que es 10.500, y el límite inferior, que es 8.500, y dividimos entre 2. Eso nos da 9.500. Ahora bien, podemos repetir el proceso, pero en buena teoría todos los intervalos de clase tienen que tener la misma amplitud, el mismo tamaño. Aquí hay una diferencia de 2000, entonces este de acá debería ser en buena forma 11.500, 2000 más. Este otro 2000, que entonces sería 13.500. Otros 2000 debería ser 15.500. Otros 2000 deberían ser 17.500. Y otros 2000
tiene que ser 19.500. Y el último, otros 2.000, debería ser 21.500. Eso es lo que nos debería dar las marcas de clases. Verifiquemos uno para estar completamente seguros, porque en buena teoría, repito, los intervalos de clase todos tienen que ser de la misma amplitud. Entonces, ya con tener los dos primeros, simplemente es darse cuenta que hay una diferencia de 2.000 y entonces todos los demás van de 2.000 en 2.000. Pero verifiquemos este de acá. 18.500 más 16.500 dividido entre 2. Eso nos da 17.500. Efectivamente está bien. Ahora sí, para obtener entonces la media aritmética, tendríamos que tomar la marca de clase y multiplicarla por su porcentaje. Y así sucesivamente, apuntar esos resultados y dividirlo entre el total. O bien, simplemente nos vamos a la calculadora, nos vamos al modo estadístico e ingresamos la tabla. Pero en esta vez, en la columna frecuencia, ingresamos la frecuencia porcentual, o sea, la frecuencia relativa. Entonces nos vamos al modo estadístico, que sería el 3, en la primera opción 1 menos bar, e ingresamos las marcas de clases y su frecuencia. Entonces sería 7.500, 9.500, 11.500, 13.500, 15.500, 17.500, 19.500 y 21.500. E ingresamos sus frecuencias. Por cierto, no sé si se han preguntado, esta primera columna simplemente es que es la fila 1, fila 2, fila 3. O sea, simplemente es el orden de la fila. Entonces, estos son los dos valores de nuestras columnas, estas son las que importan. 7.500 tenía una frecuencia relativa de 2%, entonces ponemos 2. 4, 11.500 era de 10, 13.500 era de 6, 15.500 era de 10, 17.500 era de 8, 19.500 es de 22 y 21.500 es de 38. ¿Ok? Ahora sí, presionamos la AC sin ningún problema y presionamos Shift, el 1 y vamos al modo estadístico. En este caso el que nos interesa es el 4. La vez pasada no lo verifiqué, pero siempre sería bueno verificar n, o sea, la cantidad de datos, que en este caso tiene que ser 100, ¿verdad? Porque estamos con porcentual. Vamos a verificar que están 100. Perfecto. Quiere decir que sí ingresamos nuestros datos bien en las columnas. Entonces vamos nuevamente al 4 de bar. Y aquí vamos al promedio, que en este caso es el 2. Y le damos igual. Nos da que el promedio media aritmética es 17.900. Entonces, ¿cuál es la diferencia para obtener la media aritmética en datos agrupados? Simplemente que necesitamos calcular la marca de clase. Fuera de eso, es básicamente el mismo procedimiento.